Hola, hoy en el mundo fascinante de la literatura analizaremos, repasaremos, revisaremos y concretizaremos acerca de la novela psicológica de Fedor Dostoyevsky. ¿Por qué? Puede, puede decírsele Fedor o puede decírsele Fidor, ¿no? Fidor o Fedor Dostoyevsky. El realismo ruso. Cuando hablamos de Fedor Dostoyevsky, hablamos de que él pertenece a un movimiento literario, artístico, cultural, se le conoce como realismo. El realismo nace en Francia, pero el realismo también se extiende a otros países y llega con protagonistas propios a Rusia, a esa época de la Rusia de los zares. Y allí tres grandes representantes son los que asumen, siendo ellos que realizarán esta parte del movimiento. El realismo ruso, entonces, ambientes urbanos y rurales, marcada crítica social, se desarrolla la novela psicológica e histórica. Los personajes son marginales. Y estos autores son Nicolás Gogol, León Tolstoy, Anton Chejov y Fyodor Dostoyevsky. Entonces, aquí quiero un ratito explicarles los ambientes que la narrativa del realismo ruso nos manifiesta son urbanos, o sea, acontecen en la ciudad y también en el campo. Por eso dice urbanos y rurales. Es marcada la crítica social a la sociedad de ese entonces, de la Rusia de los zares, donde definitivamente había mucha marginación y era no una sociedad acorde como para señalar. Se desarrolla la novela psicológica e histórica. Entonces analizamos y vemos que es psicológica la participación en ese sentido. Bien, entonces allí estamos estableciendo de lo que es psicológica e histórica. Los personajes son marginales, o sea, los personajes no son como los grandes héroes ni nada, sino son personas que están, digamos, al margen de la sociedad opulenta que quisiéramos saberlo tener en ese sentido. Hablemos entonces quizá del máximo representante, en este caso es Fyodor Dostoyevsky, 1821-1881. Principal representante de la novela rusa psicológica. Preferencia por personajes marginados o anormales. Incorpora el dramatismo. Aplica el relato polifónico, o sea, varias voces. Las influencias son de Charles Dickens, de Balzac. Charles Dickens, inglés, y Balzac es francés. Expresa solidaridad cristiana con el sufrimiento humano. La vida de Fedor Dostoyevsky, la biografía de Fedor Dostoyevsky. Nace en Moscú el 30 de octubre de 1821. A sus 15 años muere su madre de tuberculosis. Se quedó a cargo de su padre, terrateniente cruel. No tenían una buena relación. A sus 18 años muere su padre mientras él estaba en San Petersburgo, estudiaba ingeniería militar. En el año de 1844 decide traducir Eugenia Grandet
y eso despierta su vocación literaria de Fyodor Dostoyevsky. Padecía de epilepsia, una enfermedad que consigo llevaba el autor. Pierde dinero jugando a la ruleta y regresa a Rusia sin nada. O sea, se había convertido también en una especie de jugador en el sentido de los casinos. Su hermano muere dejándolo en la miseria con 4 hijos. Pierde todo el dinero en el casino. En el año de 1865, reacción de Crimen y Castigo. Entonces comienza a escribir, plantea conflictos entre el bien y el mal. Fallece en San Petersburgo de una hemorragia pulmonar en el año de 1881. Y entre sus obras más famosas tenemos Pobre Gente, escrita en el año de 1846, El Doble, 1847, Humillados y Ofendidos, en 1861, Recuerdos de la Casa de los Muertos, 1862, El Jugador, 1866, Crimen y Castigo, 1866, El Idiota, 1868, Los Demonios, 1872, y Los Hermanos Karamazov, en el año de 1880. Como ustedes se estarán dando cuenta, tenía una vasta literatura. Varias obras fue que él escribió. Y ahí tenemos algunas de las portadas de Crimen y Castigo, ¿no? En todas las ediciones que han salido. Estas fueron las portadas en todas las ediciones que se publicó esta obra de Crimen y Castigo. Justamente vamos a ver ella y lo vamos a analizar. No, yo no tengo más que una vida. Yo no quiero esperar la felicidad universal. Quiero vivir para mí mismo. De otra manera, es preferible no existir. Frase de Crimen y Castigo. Aquí tenemos 2 portadas o 2 fotografías. De esta manera es que mata a la vieja, a una anciana prestamista. Él es el personaje en donde va a circundar la novela. Raskolnikov, él es el protagonista central, ¿no? Escrita en el año de 1866, novela, folletín, El Mensajero Ruso. O sea, esto antes de ser una novela, lo escribió para un periódico, El Mensajero Ruso, así se llamaba. Para ese periódico, para ese diario, escribe Fyodor Dostoyevsky esta novela Crimen y Castigo. Novela psicológica, dividida en 6 partes y un epílogo. Presenta descripciones detalladas y minuciosas. Narrador omnisciente. ¿Por qué llamamos narrador omnisciente? Quiere decir que el narrador está en todos sitios de la novela. Es como un dios, ¿no? Episodios de gran crudeza y sadismo. Entonces, esta novela, por lo mismo que es realista, tal cual es contada, es objetiva, por eso la crudeza y el sadismo. Referencias a sueños y pesadillas. Claro, en el transcurrir de la novela vamos a ir encontrando de que el mismo el protagonista Raskolnikov tiene pesadillas, tiene sueños, lo martiriza el crimen que había cometido. Elementos del relato policial. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver de cómo la policía investiga este crimen para que luego castigue, ¿no? Incorpora la tesis filosófica, la teoría del superhombre. Miren, todo lo importante, lo complicado, diríamos, de lo que Fyodor Dostoyevsky escribió esta novela. La idea principal.
La historia narra la vida de Rodión Raskolnikov, un estudiante en la capital de la Rusia imperial, San Petersburgo. Este joven ve truncados sus sueños por la miseria en la cual se ven envueltos él y su familia, su madre y hermana. Miseria que le obliga a congelar sus estudios por falta de dinero. En búsqueda de dinero, llega a conocer a una vil y egoísta anciana prestamista, en cuya casa empeña algunos objetos de valor. En su batalla contra la culpa y su mente, después de asesinar a una anciana. Entonces, esto vendría a ser la idea principal de la novela Crimen y Castigo. ¿Quiénes eran los personajes o el personaje principal? Sin lugar a dudas, Rodión Raskolnikov, Rodión Romanovich Raskolnikov, pero más conocido como Raskolnikov. Es un joven solitario de 22 años y de pocos recursos que intentará combatir contra la culpa y el arrepentimiento por sus actos. ¿Cómo concluyo las conclusiones de la obra que podríamos señalar? Llegamos a la conclusión que si el hombre comete algún crimen, por más que intente taparlo, siempre su conciencia le dice que reflexione. También que por más problemas que haya, no debemos rendirnos y siempre pensar en lo bueno. El primer caso, cuando decimos de que el hombre comete algún crimen, por más que intente taparlo, siempre su conciencia le dice que reflexione. Entonces, en esta novela encontramos justamente ese arrepentimiento, y cuando se arrepiente, justamente ello no le deja estar tranquilo. Su conciencia al final lo traiciona por haber cometido este doble asesinato, porque mata a la vieja prestamista y también a la persona a quien había observado el crimen. También que por más problemas que haya, no debemos rendirnos y siempre pensar en lo bueno. Esto es importante, ¿no? Puede decirse de Raskolnikov que su madre y su hermana vivían en la miseria, no podían mantenerse, pero ello no puede justificar asesinando a una persona que tenga dinero. Además que nunca debemos tomar el camino más rápido como lo hizo Raskolnikov al asesinar a la anciana usurera. Pues de algún otro modo se pudiera puesto a trabajar, ¿no? O hubiera obtenido de otro modo, pero no asesinando, el dinero que más o menos necesitaría él para que continúe con sus estudios. Después que siempre se ha cometido un crimen, la justicia no se queda con las manos cruzadas. Sí, hay que darle aquí y decir de que no hay crimen perfecto. Siempre, siempre, cuando ocurren estas situaciones, es alcanzado por la justicia, ¿no? Es alcanzado por la justicia. De este modo, entonces, estamos terminando esta explicación de la novela Crimen y Castigo y también la biografía de Fyodor Dostoyevsky. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.